Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Me gustaría, por favor, que abriera su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 1. También quisiera que oremos. Antes de comenzar, vamos a orar por nuestra hermana Minerva. Su mamita partió con el Señor, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Señor fortalezca la familia. ¿Está bien? Vamos a orar. Dice la palabra del Señor que cuando un miembro se duele, todos nos debemos de doler, y que cuando un miembro se goza, también todos nos debemos de gozar. Es un tiempo de pedir al Señor por fortaleza. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, mi Señor, te damos gracias por permitirnos congregar en este lugar, pero también, Señor, te damos gracias por el tiempo que les permitiste tener a mis hermanos, Señor, su mamita, mi hermana Minerva. En este momento, Señor, te pedimos para que tú les fortalezcas en su fe. Señor, para que ellos sean llenos del poder de tu santo y glorioso Espíritu, Señor. Y tú que eres el Padre de toda consolación, les consuele, Señor, a cada uno de los familiares de mi hermana Minerva y a ella misma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, bueno, vamos a comenzar. Hoy quisiera comenzar una nueva serie que vamos a estar hablando acerca de la importancia de vivir o de experimentar la realidad del nuevo pacto. Este tema le puse como título: ¿es posible experimentar la realidad del nuevo pacto en nuestra vida hoy? ¿Es posible experimentar la realidad de la vida del nuevo pacto en nuestra vida hoy? ¿Cuál sería la respuesta? Si la respuesta es sí, la pregunta sería: ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se experimenta ese nuevo pacto en nuestra vida el día de hoy? Antes de hablar de cómo se experimenta este nuevo pacto, primero debemos entender lo que es fundamental. Y creo que lo fundamental es entender quién y qué es el nuevo pacto. ¿Entiende? Porque a veces nosotros vemos al nuevo pacto, muchas de las veces el nuevo pacto se entiende como un sistema, y el nuevo pacto no es un sistema, tampoco es una doctrina, ni tampoco es una simple promesa. El nuevo pacto es una persona, ¿verdad? Es Jesucristo mismo. Eso dice la Escritura. Cristo no solo trae el nuevo pacto, sino que Él es el pacto. Él es el pacto encarnado. Ahora, es importante entender todo esto porque eso nos hará, ¿verdad?, entender de cómo es que Dios desde el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de este nuevo pacto y de la experiencia que Él quería que nosotros tuviésemos en el interior de nuestros corazones. Este libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, miren lo que dice el Señor profetizando acerca de ese nuevo pacto. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia, ¿a quién? A las naciones. Venga conmigo al versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oiga eso, el verso 7. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¿Se da cuenta lo que el Señor estaba ya profetizando desde el Antiguo Testamento? Estaba hablando de ese nuevo pacto, que realmente traería transformación. Ahora,
es interesante cuando uno va al texto primero, al primer texto, capítulo 42, verso 1. Creo que este texto es muy interesante porque cuando le hacemos las preguntas nos damos cuenta de lo importante que está hablando el Señor allí, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que le podemos hacer al texto es, ¿quién es el siervo? Y cuando uno está leyendo, uno se da cuenta que ese siervo es el Mesías, ¿ve? Es la encarnación misma de ese pacto. Cristo no solamente establece el pacto, sino que es la garantía, ¿ve? Es el centro, es la realidad del pacto que Dios estaba hablando al pueblo de Israel que vendría. Ahora, ¿qué había sobre él? ¿Qué habría sobre el escogido? Bueno, el texto dice que Dios pondría su espíritu, pero también dice que en él estaría su contentamiento, el contentamiento de su alma. ¿Ve? Todo eso dice el texto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué vino a hacer ese siervo? Bueno, dice que vino a traer justicia, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para las naciones. ¿Ve? O sea, él vendría a traer justicia. Porque el hombre siempre, desde el momento que pecó, comenzó a vivir en injusticia. Pero él vendría a restaurar la justicia. Pero la justicia no solamente para el pueblo de Israel, sino para las naciones, dice. Eso es muy importante. Y también dice que vino a hacer luz a las naciones. Recuerde que el hombre cuando pecó, el hombre cayó, ¿verdad? En oscuridad. La Biblia dice que el hombre es tinieblas. No solamente anda en tinieblas, sino que el hombre es tinieblas. ¿Ve? El hombre por eso camina como si estuviese ciego. Y la promesa de ese nuevo pacto es que a través de ese nuevo pacto tendríamos luz. Que a través de ese nuevo pacto íbamos a caminar en justicia, íbamos a poder experimentar realmente lo que es la justicia de Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa que Dios lo puso por pacto? Vean lo que está diciendo el texto. El texto no solamente dice que lo iba a poner por pacto, sino que Él era el pacto. ¿Ve? Entonces, esto no eran palabras, esto tampoco eran reglas o letras en las tablas. No. Esto era algo vivo, esto era algo real, ¿ve? Algo que se iba a experimentar, algo que iba a transformar la vida de los hombres. Esa era la experiencia que se iba a tener en ese nuevo pacto. Ahora, mire para qué más fue puesto Cristo como pacto. Bueno, dice para que abras los ojos de los ciegos. ¿Ve? Para que abras los ojos de los ciegos. Ese pacto o esa naturaleza del nuevo pacto es lo que hace. Abre nuestros ojos. Comenzamos a darnos cuenta de la realidad, primero de quién somos. ¿Ve? Comenzamos a darnos cuenta de la realidad en la vida que estábamos viviendo. Comenzamos a darnos cuenta realmente en las tinieblas en las que hemos estado siempre. En la naturaleza muerta, ¿verdad? Adámica en la que hemos vivido. Eso lo haría a través de esa naturaleza del nuevo pacto. Dice para que abras sus ojos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Solamente Él es el único que puede libertarnos, ¿verdad? Él es el único que puede libertar a nuestro familiar que vive en la oscuridad, que es esclava de la ignorancia, de las tinieblas. Solamente es el Señor el que lo puede hacer. ¿Ve? Y a eso venía este nuevo pacto, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los presos de los que moran en esclavitud, ¿verdad? Y para sacar a los que viven en tinieblas, dice la Escritura. Ahora, el verso 48, miren lo que dice el verso 48. Y así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto. ¿Ve? No solamente vas a traer un pacto, sino que te daré por pacto. Tú serás el pacto. Por eso es que hablar del nuevo pacto muchas de las veces se puede reducir como una doctrina. Y dice, vamos a conocer la doctrina del nuevo pacto. Y usted puede conocer la doctrina del nuevo pacto, pero no la experiencia del nuevo pacto. ¿Ve? Mucha gente puede conocer todo lo que habla la Biblia acerca del nuevo pacto, pero realmente en su vida no está expresando lo que el nuevo pacto realmente tendría que estar haciendo. Y por eso que es muy importante, creo yo, realmente la experiencia de ese nuevo pacto, que eso sea una realidad en
en nuestros corazones. Entonces el Mesías mismo sería la encarnación viva, ¿verdad?, de ese pacto. Él mismo sería el pacto. Ahora la pregunta es, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es una relación establecida soberanamente por Dios. Déjeme decirle que todos los pactos que usted encuentra en la Biblia, no hay ningún pacto donde diga que el hombre es el que establece un pacto con el Señor. Todos los pactos comienzan con Dios. En la Biblia vas a encontrar diferentes pactos. Específicamente es muy entendido solamente dos pactos, que es el antiguo y el nuevo pacto. Pero en el Génesis tú puedes ver el pacto adámico, ¿verdad? El pacto adámico, el pacto edénico, que son siempre como sombras de lo que iba a ser el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ese pacto entonces era una relación que Dios establecía soberanamente por Dios, en la cual se compromete con ser su Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos también tenían ciertas responsabilidades en las que debían de tener para con Dios. Dios promete promesas, Dios les da mandamientos al pueblo de Israel, pero también Dios le da responsabilidades al pueblo. ¿Entienden? O sea, Dios le dio promesas, Dios le dio mandamientos y Dios le dio responsabilidades al pueblo. Eso tenía que ver con el antiguo pacto. Pero también mientras Dios estaba dando esto al pueblo de Israel, también el pueblo tenía que hacer o tenía que responder con fe a ese pacto, tenía que responder con fidelidad a ese pacto y tenía que responder con obediencia a ese pacto. La fe es que ellos debían de confiar en lo que Dios estaba diciéndoles en ese pacto. Deberían de creer, deberían de poner su confianza en ese pacto. Y su fidelidad es que deberían de permanecer, ¿verdad?, creyendo en ese pacto. Y lo tercero es que deberían de accionar, que tiene que ver con la fe. Todo lo que Dios les mandaba hacer en ese pacto, ellos deberían de estarlo haciendo. Ese era el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Vengamos a Éxodo capítulo 19, versículo 3. Versículo 3. Creo que aquí está la explicación realmente de lo que implicaba este pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y así vamos a poder entender mejor lo que realmente tiene a hoy el nuevo pacto. Como dijimos, el nuevo pacto no es una doctrina, el nuevo pacto es una vida, es Cristo mismo. Ahora, Éxodo capítulo 19, verso 3, Dios le dice al pueblo, a Moisés, ¿verdad?, después que saca al pueblo de Israel de Egipto, y dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo que estaba demandándole el Señor al pueblo? Bueno, que guardaran, ¿verdad? Que escucharan su voz. Recuérdense que siempre la intención de Dios es escucharle a Él. Que escucharan su voz, que guardaran su pacto. Y vosotros, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando usted sigue leyendo, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, usted va a encontrar todos los mandamientos que Dios le manda al pueblo de Israel. ¿Qué hacer? En el capítulo 24, para no tardar tanto, vemos la confirmación de ese pacto. Versículo 3, Éxodo capítulo 24, versículo 3. Haga de cuenta que aquí está ya confirmando el pacto, después de que Dios le da todas las leyes, los mandamientos, 613 leyes en total. Tenía la ley, ¿verdad? 10 mandamientos de la ley de Dios, los primeros 10 mandamientos, y después de ahí había mandamientos de cómo se iba a proceder en el tabernáculo, mandamientos civiles. Había cantidad de tipos de mandamientos, 613
613 mandamientos. Ahora, miren lo que dice aquí en el versículo 3. Éxodo 24, verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. Miren lo que dijo. Y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Ve? O sea, ellos se comprometieron en ese pacto. Nosotros vamos a hacer todas las palabras que el Señor ha dicho. El verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ahí está la confirmación del pacto. Vea que ahí en ese pacto había un sacrificio, había sangre. Todo eso implicaba ese pacto. En el capítulo, ¿qué implicaba en este pacto? Bueno, que deberían de creer lo que Dios les estaba diciendo, deberían de ser fieles al pacto y deberían de obedecer ese pacto. Eso era lo que Dios les demandaba. Ahora, cuando ellos estuvieran haciendo eso, había ciertas bendiciones, ciertas promesas de parte de Dios que se ejecutarían en este pueblo, que serían una realidad, una vivencia. Ahora, este pacto era un pacto externo. Todo lo que el Señor promete tiene que ver con lo externo. ¿Ve? Pero tenía promesas de bendición. Vengan conmigo, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio es como la repetición otra vez de lo que el Señor les está diciendo con respecto al pacto. Las responsabilidades que el pueblo tenía, pero también las promesas que Dios les hacía. Entonces comienza primero diciendo las promesas aquí, capítulo 28, versículo 1. Miren lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová, si tú obedeces, ¿verdad? Si tú obedeces, si tú eres fiel, si tú crees en lo que yo te estoy diciendo, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Oyó? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué quiere decir esa palabra bendición o bendito? Bueno, esa palabra bendición o bendito, cuando usted la busca en el hebreo, tiene que ver con vida, ¿ve? Tiene que ver con favor, tiene que ver con fecundidad y tiene que ver con paz. Todo eso le estaba prometiendo Dios. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a tener vida, ustedes van a vivir, ustedes van a tener mi favor, ustedes van a ser una nación fecunda, ustedes van a vivir en paz. Si ustedes obedecen, ¿verdad?, este pacto, estos mandamientos que yo les doy. Verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vea, todo eso iba a ser una bendición, eso iba a traer prosperidad si ellos obedecían ese pacto. Verso 5, benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y continúa una cantidad de promesas de bendición. ¿Ve? Cuando usted tenga tiempo, lea ese capítulo, es muy interesante, porque eso era lo que Dios estaba comprometiéndose. Si ustedes obedecen este pacto que yo he hecho con ustedes, todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Ahora, pero también tenía advertencias.
si ustedes no obedecen, si ustedes no se someten, si ustedes no creen, ¿verdad? No tienen fe, no se mantienen fieles y no obedecen a mi pacto, esto sucederá para con ustedes. Mira lo que dice el verso 15. El verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vea, todas estas maldiciones, si ustedes no obedecen a este pacto, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y les alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Oyó eso? ¿Se da cuenta la gravedad, verdad, que había el no cumplir este pacto? Bueno, déjeme decirle que aunque el pacto, verdad, tenía muchas bendiciones, muchas promesas de parte del Señor, el problema es que el pueblo de Israel no pudo cumplir con este pacto. Cuando usted va a leer, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, usted lee el capítulo 24 de Éxodo, en el capítulo 32, ellos ya estaban quebrantando el pacto. Ya estaban haciendo un becerro de oro, cosa que Dios les había prohibido. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, el único. Y ellos ya estaban en el capítulo 32 quebrantando el pacto. Y cuando uno comienza a leer, ¿verdad? Mire lo que el Señor dice. ¿Cuántas veces durante ese proceso del caminar por el desierto, cuántas veces quebrantaron el pacto? Vengan conmigo a Números capítulo 14, versículo 22. Números capítulo 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. ¿Cuántas veces? 10. 10 veces ya me han tentado y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ya sabemos la historia, que de todos esos que salieron, ¿verdad? Menos de 20 años, ¿verdad? Todos se quedaron en el desierto. ¿Ve? Solamente Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra prometida. Porque el pueblo de Israel vivió constantemente. Después entraron a la tierra prometida, otra vez se comprometieron con el Señor y vivieron otra vez quebrantando ese pacto. ¿Ve? Ese pacto, Dios le había dado unas leyes. ¿Ve? Todas las tablas de la ley estaban escritas y todos los escritos en ese libro estaban ahí escritas. Eran leyes externas, ¿verdad? Entonces, este pueblo de Israel nunca pudo cumplir realmente con estas demandas. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, dentro de la iglesia, a veces se le demanda a la gente que viva este pacto. Pero realmente, si el pueblo de Israel no lo pudo vivir, menos lo podemos vivir nosotros los gentiles. ¿Ve? Era imposible. ¿Por qué? Porque este pacto, aunque era bueno y lo había establecido el Señor, ¿verdad? Este pacto requería realmente de un cambio de naturaleza. Que eso es lo que ofrece el nuevo pacto. Esa es la gran diferencia. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Aunque es verdad, allí podemos ver la gracia de Dios en ese pacto también, porque Dios les proveyó una manera de cómo cuando pecaban ellos podían traer su cordero y ellos alcanzaban misericordia de parte del Señor, porque Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. ¿Ve? Pero no tenían el poder para poder cumplir con el pacto. Ahora, mire lo que Dios hace. Dios hace algo radical, ¿verdad? Y promete un mejor pacto, del cual comenzamos a hablar, de ese nuevo pacto, el cual vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos. ¿Ve?
yo te he puesto por pacto a las naciones, por luz a las naciones. Tú traerás la justicia en ese pacto. Ahora, aquí en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 31, es donde Dios también se compromete con este nuevo pacto. Miren lo que dice el texto. Vamos a hoy quizás sentar un poquito lo doctrinal, ¿verdad? Para poder entender. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde que ya estaba hablando, ¿verdad? Entonces, este pacto no solamente es con Israel, no solamente es con Judá. Este pacto, leímos en el texto en Isaías 42, que este pacto incluía a las naciones. ¿Ve? Vendría a ser luz a las naciones, justicia para las naciones. Aquí está hablando específicamente al pueblo de Israel, pero este pacto implicaba también bendición para los gentiles, porque había una promesa de parte de Dios, donde Dios había prometido a Abraham que a través de su simiente, que era Cristo, iba a bendecir a las naciones. Y Dios lo iba a hacer a través de este pacto, que es el mismo Señor. Versículo 31. Ya que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios siempre es fiel, ¿verdad? El infiel es el hombre, pero Dios siempre ha sido fiel. Él siempre se portó como un marido, ¿verdad? Para el pueblo de Israel siempre estuvo allí, amándolo una y otra vez al pueblo de Israel. Pero Dios ahora determina, ¿verdad?, llevar un nuevo pacto. Verso 23. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. ¿Ve? Iba a estar dentro. La ley del antiguo pacto estaba afuera, era externa. Daré mi ley en su mente. ¿Qué más? Oiga, y la escribiré en su corazón. ¿Ve? Esa ley Dios la iba a escribir aquí adentro, en su corazón, en el interior. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Verso 34. No enseñará más ninguno a su prójimo. Vea, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. ¿De qué? De su pecado. Vea, este pacto era un pacto mucho mejor, así es como lo describe Hebreos, ¿verdad? Que era un pacto muchísimo mejor. ¿Por qué era muchísimo mejor? Bueno, primero porque tenía que ver con una vida. ¿Ve? Tenía que ver con una vida que era la vida del mismo Cristo, del mismo Mesías, del mismo enviado. ¿Ve? Que primero va a la cruz, redime, pero posteriormente, después que resucita, ¿verdad?, comienza esa obra interna en el corazón, donde todos aquellos que creen en Jesucristo vienen a experimentar la realidad de ese nuevo pacto, de esa nueva relación, de esa nueva naturaleza en el corazón que los hombres no tenían. Porque recuerde que el hombre, cuando pecó, Dios se apartó del hombre. Y aunque Dios escogió a Israel y Dios le dio pacto y Dios se portó, ¿verdad?, con el pueblo de Israel fiel todo el tiempo, el pueblo de Israel fue infiel. Ahora, Dios prometía un mejor pacto, ¿ve?, que tenía que ver con una relación. Entonces, esa relación era una relación por medio de la vida, ¿ve?, de Cristo, obrando en el interior de nuestro corazón. Entonces, esa persona o ese pacto que es Cristo, Dios prometía, como lo vimos, que restauraría, ¿ve? Prometimos que Él traería salvación. Él prometió que traería salvación. Él prometió que traería una relación entre el hombre y Él. Él prometió que pondría su ley en el interior del corazón. Él sería su maestro. Él sería el que nos enseñara a cada uno de nosotros.
Por eso es que es muy importante, mis amados hermanos, que si realmente nosotros hemos entendido la realidad del nuevo pacto, ¿verdad? En nuestro corazón haya un deseo porque el Señor nos enseñe, porque su espíritu de Él realmente nos guíe, ¿ve? Que su espíritu de Él también, ¿verdad? Podamos escucharle, podamos someternos, podamos tener una realidad de este nuevo pacto, que es una vida espiritual en el interior del corazón, ¿ve? Entonces tenemos esa bendición, realmente, que creo que es una bendición gloriosa, ¿ve? A comparación del antiguo pacto. Entonces nosotros a veces no valoramos la grandeza de lo que deberíamos de estar disfrutando, ¿ve? Y creo que a veces quizá porque no se comprende el nuevo pacto, porque a veces se ve como doctrina, no, es una vida, es una persona, es una naturaleza que está obrando, que quiere obrar en el corazón del hombre. Y eso es muy importante. Ahora, entonces bíblicamente el nuevo pacto es realmente una obra interna, ¿verdad? En el corazón. Es una obra de Dios en el corazón del hombre. Por eso dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En el capítulo de Ezequiel, capítulo 36, vengan conmigo por favor. Ezequiel 36. Capítulo 36. Versículo 26. Miren lo que dice este texto. Vamos a ver del verso 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vea. Entonces, esta era una promesa de limpieza, ¿verdad? Que iba a suceder. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo iba a suceder? Bueno, en ese tiempo, cuando este nuevo pacto viniera a ser una realidad en el corazón del hombre. Y lo que sigue diciendo, el verso 26. ¿Qué más iba a hacer? Dice, os daré corazón nuevo. ¿Oyó? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra, ¿verdad? Cosa que el pueblo de Israel no pudo. Pero la promesa de Dios es que cuando ese espíritu del Señor viniese a morar en el corazón del hombre, porque Dios iba a hacer una transformación, iba a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, e iba a poner un espíritu nuevo, y dentro de ese espíritu, el espíritu mismo del Señor, dice. Y haré que andéis en mis estatutos, en mis decretos, y los pongáis por obra. ¿Ve? Esa era la promesa de esta realidad del nuevo pacto. Esa es la promesa que debería de estar sucediendo. Por eso, cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice a Nicodemo, que Nicodemo vino de noche al Señor, le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces. Y el Señor Jesús inmediatamente le dijo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver ni puedes entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora, ¿de qué le estamos hablando? De este nacimiento, de esta obra del Espíritu. Por eso es que Nicodemo le pregunta, Señor, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Acaso me voy a meter por segunda vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Y el Señor Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. E inmediatamente el Señor pone una figura y le dice que el viento sopla por donde Él quiere, pero nadie sabe a dónde va, ¿verdad? Así es la obra del Espíritu. Es una obra espiritual, ¿ve? Es un nacimiento espiritual. Es una obra soberana. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Verdad? Que este nuevo nacimiento, nosotros no tenemos participación. En este nuevo nacimiento es una obra del Señor, es una obra de Dios que obra en el corazón. ¿Ve? Pero una vez nosotros tenemos vida, ahora sí, tenemos responsabilidad, pero realmente para decir que alguien me puede hacer nacer, eso es imposible, solamente el Señor.
Y esa promesa se encontraba en ese nuevo pacto, en esa nueva vida, en esa nueva relación que Dios traería con el hombre, que era por medio de la vida o de la naturaleza de Jesucristo. ¿Ve? Y eso es muy importante. Tú y yo pertenecemos a un nuevo pacto. Por eso dice la palabra del Señor que Dios de dos pueblos, tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, derribó la pared que nos dividía. ¿Ve? Por eso es que el pueblo de Israel, ellos pensaban que ellos eran los únicos. Bueno, a través del sacrificio de Cristo derribó toda pared. ¿Para qué? Para que hoy, tanto judíos como gentiles, ¿ve?, que cuando el Señor comienza a obrar en sus corazones y ellos vuelven su corazón al Señor, bueno, esa naturaleza es evidente en el corazón de esos hombres y de esas mujeres. ¿Ve? Le pregunto, ¿acaso no es glorioso eso? Definitivamente que sí. Entonces nosotros debemos de valorar, ¿verdad?, y de ver este pacto realmente como lo que es. Este pacto tiene que ver con una relación, ¿ve?, que siempre Dios determina. Fue Él el que decidió, ¿verdad?, llevar a cabo este pacto. Él y el Hijo. El Hijo se comprometió: yo voy a morir por ellos. Por eso, Padre, los que tú me diste, ninguno se me perdió, dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Él vino a morir. Ahora, y eso es importante que usted y yo lo podamos entender hoy para que podamos realmente valorar el nuevo pacto. Ahora, Cristo es el cumplimiento entonces de todas esas promesas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Cuáles promesas? Bueno, que Él traería la justicia. Él sería nuestra justicia, ¿verdad? De que Él restauraría. Él iba a bajar todos los montes altos y todos los montes bajos los iba a poner a su nivel. Dicho de otra manera, Dios iba a transformar el corazón de todas aquellas personas altaneras. Dios las transforma y las hace humildes. ¿Me entiende? Él tiene el poder para hacerlo por medio de esa vida del nuevo pacto, por esa vida de Cristo obrando en los corazones de los hombres. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, verso 20. Dice: porque todas las promesas, todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son en Él, sí. O sea, son una realidad, son un hecho. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. ¿Ve? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuáles promesas, hermanos? Todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición que espiritual, ¿verdad?, en Cristo. Con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso es que en nosotros no hay maldición, porque Él es nuestra bendición. Él es nuestra justicia. ¿Ve? Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de valorar siempre. Debemos de darle lugar, ¿verdad?, al Señor siempre. Debemos de vivir agradecidos siempre. Él es el cumplimiento de todas las promesas, comenzando desde Génesis, ¿verdad?, donde Dios prometió que de la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Él es la promesa. Dios le hizo la promesa a Abraham de que a través de la simiente iba a bendecir a todas las naciones. Él es el cumplimiento. Él es el cumplimiento del pacto. Él es el cumplimiento de todas las promesas que tenía en ese nuevo pacto. Él es el cumplimiento. Por eso mira lo que dice Pablo aquí en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Él es la simiente prometida desde siempre. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. ¿Ve? Él es el cumplimiento de esa promesa de la simiente. ¿Ve? Que traería realmente la restauración del hombre, que traería la restauración del pecado en sí, ¿verdad? La restauración del pecado cuando el hombre pecó. Bueno, Dios restauraría en la condición, ¿verdad?, en una condición espiritual
ahora donde tenía esa relación con Dios nuevamente el hombre. Entonces esto es algo glorioso. Dios a través de todas esas promesas ofrece salvación, ofrece justificación, ofrece perdón, ofrece vida eterna, ofrece al Espíritu mismo Santo de Dios morar en nuestros corazones, ofrece reconciliación, ofrece que Él escribiría su ley dentro de nuestro corazón. Por eso mire lo que dice Pablo. Pablo dice en la carta a los Romanos, ¿verdad?, que por medio del Espíritu, de la ley del Espíritu de vida en Cristo, nos ha libertado del pecado, dice. ¿Ve? Él ha hecho esa obra espiritual. Ahora está la ley del Espíritu obrando en el interior del corazón. Eso es posible por ese nuevo pacto, por esa relación nueva que Dios ha comenzado por medio del Espíritu del Señor obrando en nuestro corazón. Así que creo que es demasiado importante que nosotros siempre estemos recordando lo importante que es el nuevo pacto, pero no solamente acordándonos, sino que realmente deseando que eso sea una experiencia en el interior de nuestro corazón. Venga conmigo otro texto, por favor, Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 17. Ahora la pregunta sería, ¿qué se requiere, verdad, para experimentar ese nuevo pacto? ¿Qué se requiere? Bueno, primero la obra soberana de Dios, ¿verdad? Recuerde que nadie podría experimentar de este nuevo pacto si Dios no obra. Ahora, la diferencia es que Dios siempre está obrando. Dios, dice su palabra, que hoy en este tiempo ha derramado su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? El espíritu de Dios está compungiendo los corazones, está hablando los corazones. La luz del Señor está alumbrando los corazones. Dios sí quiere, porque Dios dio al Cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. El sacrificio único que el hombre necesita para perdón de sus propios pecados. O sea, Dios sí quiere realmente restaurar al hombre, transformar al hombre, y lo hace por medio de Jesucristo. Es lo primero que debemos de entender. Esa parte realmente es una obra soberana del Señor. Ahora, una vez Dios por su gracia nos despierta, ¿verdad? Dios por su gracia nos imparte vida a través de su Santo Espíritu. Ahora comienza nuestra responsabilidad. ¿Qué? Bueno, creer en ese pacto. ¿Ve? Creer en esas promesas que Dios hace. ¿Qué haría qué? Bueno, que Dios cambia el corazón. Y la verdad que usted y yo podemos realmente decir o experimentar que es verdad, hay cosas que Dios ha cambiado. ¿Me entiende? Usted y yo no estaríamos sentados acá si no fuera Dios obrando en su corazón. ¿Me entiende? Pero hay muchas cosas también que nosotros debemos de creer. ¿Ve? Que Dios puede transformarte, que Dios puede cambiarte, porque es una promesa que hoy tiene cumplimiento por medio de la vida de Cristo. ¿Ve? Esa es una promesa que es una realidad. Ahora, es verdad que esta transformación no ocurre en el momento que nacemos, ¿verdad? Dicho de otra manera, o sea, nuestra transformación completa o plena no ocurre en el momento que nosotros nacemos. Lo que ocurre es un nuevo nacimiento, ¿ve? Pero para que seamos conformados a la imagen y semejanza de su Hijo, requiere de tiempo. ¿Ve? ¿Requiere de qué? De que nosotros aprendamos a qué? A obedecer, ¿verdad? A creer, a someternos, a permanecer, a ser fieles al Señor, a permanecer en lo que el Espíritu del Señor nos habla, su palabra nos habla. Y a medida que vamos nosotros renovando nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, ¿ve? Nos vamos despojando de todas aquellas cosas que quedamos habituados. Bueno, el Señor va transformando por medio de su Santo Espíritu. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu, dice, del Señor. ¿Ve? Entonces comienza esa obra transformadora. Entonces eso es una realidad. La persona que está viviendo eso, bueno, está experimentando la realidad del nuevo pacto. ¿Ve? Está experimentando la vida del nuevo pacto. ¿Ve? Pero no nos debemos de quedar solamente con comenzar, no, debemos de permanecer. Y al mismo tiempo, cuando Dios, ¿verdad?, está obrando, también está escribiendo. Por eso es que es muy importante escuchar al Señor, ¿verdad? Porque el Señor mismo va obrando en tu corazón y te va afirmando,
¿verdad? Va afirmando dentro de ti la voz de su espíritu, las palabras internas que hablan dentro de tu propio corazón. ¿Ve? Cuando usted va a la escritura, el Señor comienza, ¿verdad? Esa obra interna, y ahora tú puedes andar en la calle sin la Biblia, pero hay una voz que te está hablando. Hay un espíritu del Señor que te está guiando. ¿Ve? Ahora no puedes tener quizá a alguien que está ahí con la Biblia para explicarte, pero el Señor mismo, por ejemplo, quieres hacer algo que es incorrecto, el mismo Señor te va guiando, te va enseñando. Esa experiencia la debemos de anhelar en nuestro corazón. ¿Ve? Esa experiencia debe ser para nosotros demasiado importante, porque esa es la promesa de este nuevo pacto, que Él nos enseñaría, dice, todas las cosas. ¿Ve? Entonces a veces como que eso no lo creemos. No, pero eso es una realidad del nuevo pacto. Si no creemos eso, no estamos creyendo realmente al nuevo pacto. Romanos 6, versículo 17. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿De qué? De corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y cuando uno viene a ver, es la doctrina de la gracia, ¿verdad? De la obra, del poder de Dios en el corazón de nosotros. Entonces eso comienza a ser una realidad. Y Pablo aquí estaba dando gracias, ¿verdad? Porque algunos de los hermanos de Roma, sin duda, estaban experimentando esta obra interna en el corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahora, es muy importante entender, ¿verdad?, que esta obra interna es Dios siempre el que la produce. Lo que sí debemos de hacer nosotros es creer, obedecer y permanecer, ¿verdad?, en lo que el Señor cada día está produciendo en nuestro corazón. Capítulo 2, versículo 13. Dice, Dios es el que en vosotros produce. Así que el querer, ¿como qué? Como el hacer. Dios es el que produce en tu corazón. ¿Ve? Esa es una obra interna. Esa es la obra del nuevo pacto. Que Dios produzca dentro de ti, ese es el obrar. O esa es una de las realidades del nuevo pacto. Es Él produciendo en ti. Él es enseñándote. Él es mostrándote su voluntad dentro de tu propio corazón. Hebreos 8, versículo 10. Vamos a avanzar. Mire, Hebreos 8, 10. ¿Lo encontró? Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Ve? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué cosa? A mí por pueblo. Mire, ¿ve? Entonces, ¿cómo se vive la realidad espiritual de este nuevo pacto? ¿Cómo se vive? Bueno, primero se vive por el Espíritu del Señor. Sin el Espíritu de Dios no podemos vivir esta realidad del nuevo pacto. ¿Ve? Se vive por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu de Dios. Por eso era muy importante para el Señor. Les conviene, les dijo a los discípulos, que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no puede venir. Pero si me fuere, Él vendrá y les enseñará todas las cosas. ¿Ve? Él va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él les va a enseñar. Esa era la promesa gloriosa, ¿verdad?, que teníamos que estar experimentando nosotros. ¿Ve? Entonces es por el Espíritu. ¿Cómo se vive esa realidad del nuevo pacto en el interior? Primero es por el Espíritu. Segundo, es por la fe. Usted no puede vivir esta realidad si tú no crees. ¿Ve? Es por la fe. Y es por la fe de su Hijo. Es por la fe de Él. Él es el que produce la fe. Él es el autor de la fe. Y si hay algo que nos da, ¿verdad?, fe, es para poder creer en esta realidad de la vida del Señor en nuestro corazón. Y por eso es que debemos anhelar con nuestro corazón, ¿verdad? Nuestras oraciones deberían de ser esas, Señor, que esta realidad de la experiencia de este nuevo pacto sea una realidad en mi corazón. Yo quiero cada día ir creciendo en esta realidad espiritual. Quiero cada día ir realmente creyendo, ¿verdad?, afirmando cada día esta realidad de mi propia vida.
Porque esta realidad no se puede vivir si no se cree. Y lo tercero es permaneciendo en Él. Porque, amados, hay momentos que aún en este caminar, ¿verdad? Usted a veces pasa por unos desiertos. Por esos momentos como que usted no siente. Pero esto no solamente se trata de sentir. Se trata de creer también, de permanecer. Eso tiene que ver con la fidelidad al Señor. La fe es que tú puedas creer en lo que Él ha dicho. Pero la fidelidad es que tú puedas permanecer creyendo en lo que Él dice. Él dice, yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. Yo siempre voy a estar contigo. Y más en este pacto. Él está con nosotros. Él se hizo uno, dice, con nosotros. Entonces hay que permanecer en esa realidad. Hay que ser fiel al pacto. ¿Cómo podemos ser infieles al pacto? Cuando desobedecemos, cuando no creemos, cuando nos salimos fuera de los límites del pacto. ¿Cuáles son los límites del pacto? Pues la obediencia. Es el obedecer al Señor, obedecer su voz, obedecer su espíritu. ¿Entiende? Cuando desobedecemos nos estamos saliendo de los límites del pacto. Dicho de otra manera, estamos caminando en nuestra propia voluntad y no en la voluntad del Señor. Entonces eso es muy importante, hay que permanecer en Él. Así es como se puede vivir esa realidad del nuevo pacto. Y lo tercero es viviendo desde una nueva creación, desde esa nueva naturaleza, desde esa nueva vida. Por eso es que cuando comenzamos a vivir en esta nueva vida, es verdad, nos vamos a despojar de cosas y nos vamos a vestir del Señor, ¿me entiende? Por eso es que es un proceso. Este proceso toma tiempo. Así es como se experimenta realmente la realidad de este nuevo pacto. La otra pregunta sería ¿cuáles son los resultados? Cuando realmente esto está siendo una realidad. Estamos viviendo por su Espíritu. Estamos viviendo, estamos haciendo caso, estamos sometiéndonos, estamos siendo enseñados por Él, estamos siendo corregidos por Él. Creemos que es el Señor realmente el que está obrando, porque recuerde que nunca tu carne te va a decir que dejes cosas de la carne. Más en cambio el Espíritu del Señor siempre te va a enseñar a renunciar, ¿verdad? Aquellos deseos mundanos que antes teníamos. O sea, usted puede identificar realmente que es el Señor hablándole a usted, ¿me entiende? Ahora, cuando eso está ocurriendo, cuando realmente estamos experimentando la realidad del nuevo pacto, bueno, ¿qué vas a experimentar como resultado? Libertad. Libertad en tu propio corazón. Y entonces disfrutas, te das cuenta que verdaderamente es real la vida del Señor. Que es una realidad la vida del nuevo pacto. Que sí, hay un cumplimiento de ese poder de Dios obrando en tu corazón donde te está haciendo libre el Señor. Es una de las experiencias que se comienzan a sentir. Libertad, transformación, ¿verdad? Comienza a haber una transformación en tu manera de pensar, de comportarte, porque Dios comienza, es cierto que es una obra interna, pero que también se va a reflejar en lo externo. En cambio, en el antiguo pacto, ¿cuál es la diferencia? Es que era un pacto, ¿verdad? Externo. Las promesas eran externas. La obra tenía que ver con algo externo. Pero hoy su obrar de Él en este nuevo pacto es interno. Por eso el escritor de los Hebreos dice que este pacto es muchísimo mejor a comparación del antiguo pacto. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Qué le parece? Le damos gracias al Señor. Nos vemos el domingo, primero Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Gracias por este tiempo. Por este momento, Señor, de poder estar viviendo la realidad, Señor, de este nuevo pacto, que es tu naturaleza, que es tu espíritu obrando hoy en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de algo que los escritores dicen que ellos hubieran deseado, pero que nosotros hoy lo tenemos, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor, por esta obra interna de tu Santo y glorioso Espíritu, por este nuevo pacto. Nosotros queremos verte así, como esa nueva relación, como esa nueva comunión que tenemos a través de Cristo contigo. Te damos gracias, Señor, por este momento
por el tiempo que podemos disfrutar, Señor, cuando somos conscientes de esta realidad espiritual en nuestros corazones. A ti te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre amado, por esta obra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. También oramos, Señor, por nuestras ofrendas en este momento. Recibe nuestras ofrendas, Señor, como ese sacrificio del olor fragante que dice tu palabra. Así, Señor, presentamos en este momento nuestro dar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Saluda a su hermano, dale su abrazo ahí donde está. Bendecidos, hermanos.